anterior, qué pasaba con esta diferencia entre saberes, capacidades y competencias, las características que tienen las capacidades, las características que tienen las competencias, cómo se relacionan unas con las otras a lo largo del proceso de la planificación. Y vamos a entrar a ver específicamente hoy el tema de la secuencia didáctica. Para esto vamos a ir recordando un poco esto que ubicábamos recién. Estamos en este proceso de planificar. La planificación implica necesariamente pensar la práctica. Y cuando hablo de pensar la práctica, habíamos visto lo que nos decía tanto Davini como Beers y nos decía también Sonia Araujo, que la planificación es una hipótesis de trabajo, es un instrumento de trabajo, pero es una hipótesis, es una previsión que uno hace, por eso es una anticipación. Y en esto de pensar la práctica, actualmente todas las líneas de investigación en didáctica sobre esta idea de pensar la práctica, trabajan mucho las concepciones que tiene el profesor acerca de lo que es enseñar, de lo que es aprender, de lo que es una buena clase, de lo que es un buen proceso de enseñanza. Son todas esas concepciones previas que uno tiene, las que se ponen en marcha a la hora de pensar la práctica. De pensar cómo voy a desarrollar este contenido, de qué recursos le voy a ofrecer a mis estudiantes, de cómo voy a organizar las actividades de la clase. Y por ende, implica tomar decisiones en el corto y en el largo plazo. En el largo plazo lo vemos claramente en la planificación anual, porque yo tomo decisiones que van a afectar el desarrollo curricular a lo largo de todo el año. Pero también decisiones en el corto plazo cuando pienso en una unidad didáctica, cuando pienso en un cuatrimestre, cuando pienso en lo que voy a dar en las primeras 3 semanas de clase. Implica una toma de decisiones, y esto es algo que me gustó mucho, que lo leí en el documento cordobés y que aparece en varios autores, en un territorio de diversidades. Es decir, la enseñanza tiene esta característica de que es un proceso abierto, es un proceso en el que intervienen una serie de dimensiones y es siempre un territorio de diversidades. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con alumnos que son totalmente diferentes a pesar de que compartan la misma franja etaria, con escuelas distintas, con proyectos curriculares institucionales que son distintos y diversos. Y fíjense que esto que aparece acá como tan sencillo es sumamente complejo, porque yo a veces puedo tener en un mismo curso estudiantes que tienen un alto nivel de comprensión conceptual o procedimental, pero estudiantes que tienen un nivel medio y estudiantes que tienen dificultades. Entonces tengo que estar muy atento a pensar diferentes estrategias para asumir este territorio de diversidades. Puede ocurrir inclusive que alguna metodología o alguna secuencia que haya pensado para un curso del mismo colegio no me sirva para el otro curso. ¿Pero por qué? Porque tengo que entender que estoy trabajando en este marco. Estoy siempre trabajando en un territorio de diversidad. Y esto, aunque parezca muy sencillo, es bastante complejo en la práctica, porque uno de alguna forma piensa una sola clase. Y al pensar una sola clase siempre está pensando en un grupo homogéneo, y los grupos no son homogéneos. Es más, lo que nos ocurre a veces cuando planificamos es que lo primero que pensamos es en el contenido que vamos a desarrollar y no en el sujeto al cual le vamos a enseñar. Entonces, cuando se plantea trabajar en un territorio de diversidades es ponernos a pensar primeramente en ese sujeto al que vamos a enseñarle y que queremos que logre aprendizajes significativos. Esta placa tiene que ver un poco para recordar lo que habíamos visto la clase pasada y que estaba un poco flojito, porque la planificación la tenemos que ubicar en lo que nosotros definimos como proceso de enseñanza o que también van a encontrar como etapas del proceso didáctico. Nosotros teníamos básicamente 3 grandes etapas: una etapa preactiva, una etapa interactiva y una etapa postactiva. La etapa preactiva es donde se realiza la planificación y la acción
que nuclea la planificación es justamente la de anticipar. Es la posibilidad. Nosotros hacemos una hipótesis de que esto posiblemente ocurra. La etapa interactiva tiene que ver ya con el desarrollo de eso que hemos planificado, que si ustedes recuerdan en el eje 1 hablábamos de lo que era el diseño curricular y el desarrollo curricular. Cuando estamos en la etapa interactiva estamos ya en la etapa del desarrollo y la acción o la actividad fundamental es la de gestionar. La clase se gestiona, se regula, se coordina, se guía. Y por último, la etapa posactiva, en la que la actividad fundamental es evaluar. Pero aquí, cuando hablo de evaluar, introducimos un término que vamos a trabajar mucho a lo largo de la cátedra, que es la de retroalimentar. Retroalimentar, que implica recoger información, analizar esa información recogida y tomar decisiones en función a esa información, a ese análisis, para ajustar los procesos anteriores.